vemos un dibujo de una caja que va a ser el cuerpo sobre el que vamos a analizar cuáles son las fuerzas que actúan. Recordemos que en las clases anteriores vimos que cuando la caja está en reposo, cuando un cuerpo está en reposo, solamente actúan dos fuerzas sobre ese cuerpo. El peso, que siempre apunta hacia el centro de la Tierra, lo voy a anotar con la letra P y la flechita de vector. Ese peso, recuerden que se calculaba como la multiplicación de la masa por el valor de la gravedad, que es un valor fijo en cada lugar de la Tierra. Por el principio de acción y reacción, si actúa el peso sobre el suelo, sobre una mesa, sobre donde esté apoyada la caja, va a aparecer una reacción de igual medida, de igual dirección, pero de sentido contrario, que ya vimos nosotros que se llamaba la fuerza normal. Y esta fuerza normal mide lo mismo, traté de dibujarla igual, mide lo mismo que el peso, por lo tanto va a tener la misma forma de calcular, masa por gravedad. Pero va a haber una diferencia. Si miramos el esquema de fuerzas que dibujé abajo, ya no tenemos la caja, sino que representamos este punto que se llama centro de masa, también centro de gravedad cuando tenemos interacciones gravitatorias, que representa toda la masa de la caja anterior concentrada o contenida en un punto. Acá marqué las fuerzas de vuelta, el peso y la fuerza normal, con una convención de signos. Si estos fueran ejes cartesianos que usamos en matemática, hacia arriba están los números positivos, por lo tanto la normal va a ser positiva, hacia abajo están los números negativos, por eso el peso va a ser negativo. Si yo sumara la normal positiva más el peso negativo, como son de distintos signos, se anularían. Es decir, si yo hago este cálculo menos peso más normal, el resultado es 0. Porque valen lo mismo, pero tienen signos contrarios. Es como si sumara el más 5 con el menos 5. ¿Qué pasa cuando la suma me da 0? El sistema caja, en este caso la caja, el cuerpo que tomamos como objeto de análisis, se encuentra en equilibrio, porque la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo vale 0. Veamos ahora nuevamente un cuerpo, de vuelta a la caja, pero en este caso empujada por una persona. ¿Cuáles son las fuerzas que van a actuar? Bueno, en principio vamos a tener, como antes, la fuerza peso, que apunta siempre hacia el centro de la Tierra. En nuestro dibujo va a ser hacia abajo. Como la fuerza peso actúa sobre esta superficie, aparece una reacción por el principio de acción y reacción, aparece un par de interacción, que es la fuerza normal que vimos antes. En la dirección vertical vamos a tener nuevamente dos fuerzas, el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Vamos a ver qué pasa con las fuerzas a partir de la fuerza que aplica esta persona hacia nuestra derecha. Aparece una fuerza, que es la que aplica la persona, la voy a nombrar así, F de la persona sobre la caja. Por el principio de acción y reacción, la caja se va a resistir, le va a ofrecer una reacción de igual medida, de igual dirección, pero de sentido contrario, que es esta flecha que puse hacia la izquierda, que la voy a llamar fuerza de la caja sobre la persona. Vayamos ahora al diagrama vectorial. A mí me interesa lo que le pasa a la caja, al sistema caja, que es el cuerpo que nosotros queremos analizar. Y fíjense que en el sistema caja dibujé una fuerza de menos. ¿Por qué? Porque en la caja actúa el peso. ¿Por qué puedo decir que sobre la caja actúa el peso? Porque el peso es una de las fuerzas, vamos a ver más adelante, de un par de interacciones de fuerzas a distancia, que es la fuerza de gravedad. Dos objetos pueden atraerse a distancia por interacción gravitatoria, por ejemplo, el planeta Tierra y el satélite natural que tiene, que es la Luna. Entonces, esta fuerza peso, por ser una interacción gravitatoria, actúa sobre la caja. Acá tengo el punto material o centro de masas. Hacia arriba actúa la fuerza normal, que es la reacción a este peso, que es la reacción del piso sobre la caja. Por lo tanto, es una fuerza que actúa sobre la caja.
Después acá teníamos la persona que empujaba para aquel lado, por eso puse la fuerza de la persona sobre la caja. Pero como en la caja no actúan más fuerzas porque la reacción a esta fuerza actúa sobre la persona y a nosotros nos interesa lo que le pasa a la caja, solamente tenemos estos tres vectores que representan a todas las fuerzas que actúan sobre la caja. Veamos qué información nos brinda esto, lo que vimos antes. Si yo sumo el peso que es negativo más la normal que es positiva, esto me da 0. ¿Qué significa esto? Que hay equilibrio en el sentido vertical. El objeto no se mueve ni para arriba ni para abajo. Ahora, como solamente en la dirección horizontal actúa esta fuerza, que la vamos a llamar simplemente F de P sobre C, por la segunda ley de Newton, voy a poder calcular esta fuerza si conozco la masa de la caja y la aceleración con que la caja se mueve. Es decir, que acá hay movimiento, porque la aceleración seguramente no va a ser 0, porque hay una única fuerza que va para aquel lado y no hay ninguna fuerza que se oponga, que la frene o que la detenga. De esta manera tenemos en un diagrama vectorial todas las fuerzas que actúan únicamente sobre nuestro sistema caja. Las dos situaciones que analizamos antes se producen sin rozamiento. Es decir que cuando se empujan los cuerpos, bueno, en el caso del cuerpo detenido no hay problema, pero en el caso del cuerpo que hay una persona que lo empuja, cuando se aplica la fuerza para ponerlo en movimiento, no hay fuerzas que se opongan a ese movimiento. ¿Se acuerdan que la fuerza de rozamiento tenía que ver con la fricción entre la superficie, en este caso de la caja, y del suelo, del piso? Por lo tanto, la fuerza de rozamiento vale 0. Esto en la práctica nunca sucede, siempre hay algo de rozamiento. Pero para el análisis de fenómenos físicos desde el punto de vista teórico, podemos considerar que esta fuerza vale 0, es decir, que las superficies son perfectamente pulidas, cosa que no se puede obtener con ningún tipo de maquinado, con ningún tipo de procedimiento de fabricación de piezas o de cuerpos, porque siempre hay fricción por las imperfecciones de las superficies.